Bienvenidas y bienvenidos a otro Jueves Copleros. Hoy arranca oficialmente Voces Copleras en esta temporada 2021. Va a ser todos los últimos jueves de cada mes, así que bueno, estén atentas y atentos que voy a tener muchos invitados e invitadas. En el día de hoy la invitada está desde el otro lado del océano. Ella es Raquel Cruces, una cantora y percusionista española, con la cual estuvimos conversando un montón acerca de la percusión ibérica y la raíz común que tiene con el canto coplero. Así que bueno, les dejo con la entrevista. Bienvenida Raquel, muchas gracias por sumarte a Jueves Copleros. ¿Cómo estás? Bien, aquí, con la manta. Bueno, sí, estamos en distintos hemisferios, el invierno y el verano. Contanos un poco específicamente dónde estás, en qué ciudad estás. Pues hoy estoy en Alcoy, que es donde está mi casa, y es una ciudad que está entre Alicante y Valencia. Y la mitad de la semana vivo en Valencia. Ajá. Y teníamos, bueno, esto que la otra vez estuvimos charlando en otro encuentro y esto del idioma, ¿no? Que el castellano no es tu idioma principal, en verdad. No, es la lengua materna porque es la lengua que hablaba mi madre, pero soy bilingüe, claro, yo hablo catalán. Claro, bueno, ahí sí me hablas en catalán, claro. No te entiendo, así que... Claro, porque yo soy de Barcelona, vivo aquí ahora 15 años, 16, pero sí, bueno, aquí también se habla, claro, valenciano. Bueno, por ahí sí le querés contar un poco a la gente que está escuchando quién sos. Bueno, Raquel Cruces, yo ya te presenté. Pero bueno, ¿cómo fuiste llegando al mundo del pandero y de los cantos ibéricos en general? Yo tengo entendido que también estabas con la danza. Si nos querés contar un poco ahí cuál fue tu trayecto. Pues yo soy educadora de formación, educadora social. Bueno, desde pequeña siempre había bailado y no sé, la carrera creo que estuve haciendo varios monográficos de danza y eso me fue ligando un poco a la música, y a finales cuando ya acabé la carrera hice una formación de tiempo libre que era 15 días en una casa, y ahí había, bueno, pues como era clase, entonces ciertas horas del día eran como clases de ocio, ¿no? Entonces había malabares, no sé, percusión, en fin, cosas. Y ahí tuve mi primer contacto con la percusión de calle. Y acabó esa iniciativa, yo ahí tendría ya 23 años, yo era mayor. Y entonces nos emocionamos con unos amigos, decidimos montar un grupo en el barrio y ahí empezó la formación. O sea, nosotros tenemos que recibir formación para poder luego enseñar a los chavales del grupo. Y eso me fue llevando un poco por ese, como en el espacio de ocio. Una vez que me traslado aquí al COI, empecé a trabajar con la música como en un proyecto comunitario. O sea, pensaba hacer un año música, otro año teatro social, otro año, pues no sé, artes gráficos urbanos. La idea era como un proyecto comunitario. Entonces, el primer año a la gente le gustó mucho y no me dejaron cambiar. Entonces, empezó otra vez mi prisa por volver a aprender más para poder traspasar eso. Y empecé un proyecto que se llamaba Jornadas Samberas, que trataba de traer profesores de Brasil que quedaban un mes o dos en mi casa y yo los iba llevando por varias ciudades. Y eso para mí fue un sprint total, porque yo pasaba mucho tiempo con ellos en casa, yo repetía los talleres 1000 veces. Y esos 4 años fueron así como muy de sprint. Entonces ahí fue cuando mi escuela también se fue consolidando, y cuando ya llevaría unos 7 años tocando, viajé a Brasil, que fue muy emotivo todo de encontrar las experiencias reales de todo lo que habías estudiado cuando ni siquiera había internet. Es que había internet existía, pero no se encontraba nada, ¿no? En YouTube nada, o sea, no fuera. Estudiábamos con DVDs, era muy gracioso. Entonces, claro, cuando ya volví de Brasil fue como de, oye, un momento, ¿y tú por qué leches estás cantando estas cosas y tocando estas cosas que no tienen que ver contigo? Porque en ese momento, yo muy ilusa, claro, pensaba, Brasil, otro continente, otro tipo de gente. Yo no tengo familiares en Sudamérica, ni de por asomo, ni de aquellos que se fueron a Cuba o se fueron a Argentina,
a trabajar y para nada. O sea, nadie de mi familia hizo las Américas, como se dice aquí, nena. Entonces era como de, ¿tú por qué estás cantando eso? ¿Qué es lo que te ata o lo que te motiva o lo que te remueve de todo esto, ¿no? Que eran pues cantos de trabajo, todo a partir de la época de la esclavitud. Entonces era un poco como... Y empecé un trabajo por casualidad de música sefardí, que me hicieron un encargo muy concreto para unos festivales. Luego aquellos festivales no salieron, pero ya habíamos grabado. Entonces tuvimos que reciclar ese trabajo, lo fuimos presentando en otros lugares, tipo, esto ya está grabado, esto tenemos que presentarlo. Y poco a poco me fui quedando por esa zona, dijéramos, ¿no? De la música ibérica. Y ya después de hacer muchos talleres, los talleres con Eliseo Parra son una inspiración, evidentemente. Conocer a Vanessa Muela también fue pues muy bonito, hacer talleres con ella en casa y fue también como se te va abriendo, ¿no? Y uno de esos talleres fue intensivo de 15 días o 10 días en un sitio y fue mucho material. Entonces ella fue a intentar como buscar músicas para poder tocar aquello que habíamos aprendido a tocar, ¿no? Era como buscar canciones y nada, y yo creo que sobre aquella época fue cuando empezó la investigación de material de fonoteca. Y siempre ligando, digamos, la percusión y la voz, no solo el canto ni solo la percusión, ¿no? Siempre como una cosa junta. Claro, es que eso, por ejemplo, es algo que aquí en España el concepto de percusión de calle se llama batucadas, ¿no? No sé allí en tu zona. Existe batucadas, pero es otra cosa acá, pero... Claro, pero entonces aquí como las batucadas son grupos de gente que toca tambores de Brasil. Algunos tocan lo que les da la gana, algunos tocan algunas cosas tradicionales que aprendieron en festivales, bueno, es un poco un mix, ¿no? Claro, nosotros siempre tocamos la percusión que iba cantada. También podemos tocar samba sin canción y podemos... Pero lo que distingue nuestra escuela cuando salimos a algún festival es el grupo que toca y canta. Y para nosotros es muy surrealista porque siempre se ha cantado tocando. Es decir, el grupo que solo toca, eso no debe existir en ningún sitio. Cuando se tocaba era porque alguien cantaba y porque alguien bailaba. Claro. Igual que cuando se bailaba porque alguien tocaba y alguien cantaba. O sea, es algo que va junto. Y entonces, claro, muchas veces la gente me dice, busco un percusionista para mi grupo. Pues no soy yo. Porque yo no me dedico a tocar percusión, me dedico a tocar la percusión que se canta o a cantar con la percusión que sea. Es que no sé muy bien. No toco batería, por ejemplo, o no toco los bombos, o no toco, no sé. Eso por ahí de la separación y la especialización es como algo más bien moderno, ¿no? Como que lo tradicional es como vos decís, todos por ahí haciendo lo mismo. Es moderno y luego encima también es de hombres, porque el oficio de músico tradicionalmente ha sido de hombre, porque el hombre es el que trabajaba, la mujer no. Entonces todo este otro tipo de música que trabajamos, que seguramente es la que también tú también estás por ahí, claro, es la música que se tocaban, que cantaban las mujeres, porque es en el espacio doméstico, ¿no? Y en las fiestas privadas, ¿no? Dijéramos, en el día a día, la cotidianidad. Entonces esto es una cosa, y luego en los conservatorios se estudia otra cosa, que es la percusión. Y ahí muchas veces me pasa, ¿no? El concepto percusionista, para mí es todo muy ambiguo, ¿no? El percusionista, ¿qué será el percusionista? No existe el vientista, ¿no? Entonces el percusionista parece que puede tocar todo, desde unas castañuelas hasta una marimba. Y luego ya la gente empieza, bueno, pero lo que tú tocas no es percusión, bueno, sí, o cosas muy extrañas, ¿no? A veces he dado clases con gente de conservatorio y se alucinan de qué memoria, qué fuerte. ¿Te acuerdas de tantas cosas? Y yo, pero ¿cómo que memoria? Yo, pues no sé, la pieza que toqué ayer yo no te sabría decir cómo empieza. Claro. Y yo, pues tocaste ayer, bueno, porque la estaba leyendo. Claro. Una locura. Sí, es otro concepto, totalmente. Me parece muy interesante esto que decías de la música de las mujeres, que por ahí estaban, muchos cantos son de trabajo, no sé, de estar hilando o lavando o lo que sea, y es, yo te quise invitar acá a compartir en Jueves Copleros, que en realidad está, digamos, totalmente abocado al canto de coplas en Argentina, del canto con caja, sobre todo, digamos, en Sudamérica, porque
está muy emparentado. Yo la otra vez decía que eran como cantos primos del parentesco ese, pero en realidad más que primos seríamos de alguna forma también medio como hijastros, ¿no? Los cantos que hay acá de allá, porque si bien existían previamente antes de la venida de los españoles acá, cuando se junta con la copla sucede, digamos, lo que se trae hasta hoy, porque digamos, de lo que eran idiomas originarios de acá se perdió mucho material. Acá en Argentina, digamos, si bien hay coplas en quechua o en aymara, que son dialectos de acá, la copla española, digamos, la cuarteta, porque ustedes también usan mucha copla de seguidilla, me parece, por lo que estuve, no sé si le dicen así, la que tiene 7 versos, 5 versos, como las coplas más cortitas, no sé, le decimos copla de seguidilla. Pero, digamos, como que la copla española fue un boom, ¿no? Un éxito en el sentido de que se junta eso con la música y la instrumentación de acá, y es lo que nos llega hasta hoy en general. De hecho, hay muchas coplas que son totalmente traídas de la invasión de los gatos. Me dio risa. Que son traídas textualmente de Europa, que aparecen. Ahora la verdad es que no se me ocurre una en especial, pero seguro. Pero están ahí muy metidas y por ahí modificadas para tomar la idiosincrasia de este lugar. Claro. Aquí la historia, porque yo veo que no supe ver cuando volví de Brasil, era que aquí existe el mismo proceso, no son los mismos agentes, ¿no? La música que yo estudiaba allí pues estaba con una mezcla, ¿no?, entre los indígenas que ya vivían allí, obviamente cuando los portugueses fueron hasta allí, con la música que traía la población que fue traída de África, pero también con los instrumentos y la manera de hacer de la música europea que trajeron, ¿no?, los portugueses. Entonces era algo que yo identificaba muy bien, y yo esto lo explico 1000 veces en los colegios cuando voy a dar clases de cultura brasileña, no sé qué, Claro, lo que no había percibido yo aquí es que teníamos la misma raíz africana. O sea, ahora cuando ya llevas tantos años tocando, 6 pandereteras tocando y cantando a voces y bailando delante de una pareja, no le encuentro prácticamente distancia a 5 hombres tocando el djembe, mujeres cantando y una pareja bailando en el medio. Claro. La distancia que yo antes veía ahí, como que también aquí el problema de la música tradicional es que ha sufrido o ha vivido algunos procesos que la han encorsetado y que la han como salvaguardado dentro de una urna, y la ves con mucha distancia, pero una vez que tú formas parte de ella, cuando puedes y el contexto tradicional te lo permite, claro, ahí empiezas a poder entender que la distancia no es tanta, y que la raíz africana, evidentemente supongo que era la misma que a mí me ligaba a esa música afrodescendiente en Brasil, que yo sentía en aquel entonces cuando volví como lejana, de repente fue como ¡oh! Y ahora sí veo, ¿no?, que está bien ligado. Entonces, claro, una vez que ya estás aquí con los cantos ibéricos, entender la relación, que aquí se llama mucho de ida y vuelta, ¿no?, con la música en el resto del continente, porque claro, cuando empiezas a estudiar música afrodescendiente fuera de Brasil, lo curioso es que todo el mundo canta español, o bueno, castellano, como queráis llamarle. Entonces es muy curioso eso, porque es como ¡oh, qué fuerte! Porque es la misma música, es la misma estética afro, los mismos tambores, el mismo tipo de danza, pero en castellano, que te entra directamente al cerebro y al corazón porque lo estás sintiendo todo. Entonces eso es muy potente también, esa conexión es muy potente. Uh-huh. Y hablando de eso, a mí me resulta impactante, no estoy muy en tema, después cuando arranque tu curso, que después ya le vamos a contar a la gente si quiere anotarse y formar parte de Resaladas, pero bueno, me quiero aprender, pero lo que me llama mucho la atención y me impacta es, digamos, España es para mí que vivo en Argentina, España es un país pequeño, ¿no? Porque tiene una superficie como las provincias de acá, digamos, cada región de acá equivale al tamaño de allá. Me llama la atención la vastedad, la variedad
como que tienen las regiones y todo esto de que un pandero en tal, vos me corregirás y me explicarás, pero como que en tal lugar hay tal pandero o tal forma de tocar, en tal lugar, digamos, tienen varios dialectos, no sé si se llaman dialectos, idiomas, esto del catalán y creo que hay otros también, no sé. Como cuánta variedad, no sé si será que, digamos, que hay un trabajo más grande de recopilación e investigación, porque Argentina es un país gigante, digamos, de latitud, sí. Y tiene, digamos, dentro del folclore ya un poco más moderno, no tan tradicional, hay regiones muy marcadas con músicas muy diversas, pero no hay un trabajo de campo tan exhaustivo. O sea, la última persona que para mí realizó un trabajo muy exhaustivo de recopilación, bueno, fue Leda Valladares, y después de ella, digamos, se sigue trabajando, pero ella, bueno, agarró y se fue prácticamente caminando por todas esas regiones que en ese momento eran muy inaccesibles, que hoy en día sí, te tomas un colectivo y vas. En ese momento ella ha llegado en burro a lugares o a pie. Digamos, estoy casi segura de que tiene que haber más, porque que todavía no se recopiló, porque me llama mucho la atención eso de las regiones tan marcadas en un lugar pequeño. ¿Vos crees que eso tiene que ver con algo? Bueno, aquí es algo que un poco a veces desde la administración central, desde el gobierno, se intenta como estandarizar un poco como la idea de España, como si fuera una cosa única. Y bueno, de cosa única es muy difícil de entender porque, claro, España tiene detrás como muchos siglos de historia en el que los territorios que hoy en día están delimitados no coincidían. O sea, ha habido varias coronas distintas, o principados, o reinados, que luego eso ha tenido su cultura. Ha habido evidentemente aquí pues siglos y siglos de lo que le llaman la ocupación musulmana, que bueno, en realidad pues ellos vivían aquí, es que no fueron 5 años, es que a veces me hace gracia, porque los moros guerreros, ¿qué guerreros? ¿Qué guerreros ni qué leche? Son siglos de familias, de niños, de abuelas, de colegios, de edificios, vamos, es que no sé, a veces la gente pierde la perspectiva. Entonces, todas esas culturas han ido creando en diferentes espacios. Y luego algo que a mí me sorprende mucho cuando empecé a trabajar por toda la península con la compañía, viajábamos mucho los océanos. O sea, por un lado tenemos océano, luego arriba hay unos mares y luego por el otro lado tenemos el Mediterráneo, ¿no? El mar da un clima totalmente distinto, que da unas frutas o unos frutos o unas maneras de comer totalmente distintas y unas condiciones culturales de vida totalmente distintas. La gente del norte no tiene nada que ver con la gente del sur o la gente del este, y esto a veces es un poco raro porque lo que tú dices, España es pequeña. Yo a veces pienso, otros continentes que tienen esos países tan grandes, yo a veces digo, madre mía, China, ¿cómo debe ser eso de grande con tanta gente? ¿No? España es muy pequeña, pero se nota mucha diferencia, y con las lenguas también pasa. Por ejemplo, hay 4 lenguas cooficiales aparte del castellano, pero luego hay más lenguas que no se han reconocido porque no tienen el suficiente número de personas hablantes o porque las administraciones no las han querido apoyar y no se han salvaguardado. Entonces, todo esto hace que haya mucha riqueza cultural, que a veces en el cole pues se intenta como estandarizar la idea de España. La idea de España, que yo recuerdo, la única fue la del dictador Franco, que intentó hacer una idea de España, ¿no? de su imperio. Y esto es un poco extraño. Entonces, a nivel cultural, yo creo que las manifestaciones, pues claro, hay mucha riqueza, porque la gente yo creo que era distinta, y cuando antes de la industrialización, en los espacios rurales pequeños, poco comunicados o de difícil acceso, ahí se iba concentrando material. Entonces no había tanto mestizaje, yo creo, de juntarse pueblos con otros. Yo creo que, ¿sabes? Y luego también sobre la recogida que tú comentas, claro, esto hace poco estuve acabando un curso con Nani Fior, que está también ahí en Argentina, que también estudia cantos afrodescendientes, y ya es el segundo curso que hago con ella, y me sorprende mucho cuando ella tiene vídeos
cantando con informantes. Nuestros informantes, chimpún, ya no quedan. O sea, hoy en día puedes ir a grabar por los pueblos si tú quieres. Y lo que puedes grabar es gente joven tocando esas cosas que ya las ha aprendido, o las nietas o bisnietas que ya son de la edad de mi madre, que a lo mejor tienen 50, 60, que están tocando algunas cosas, y es anecdotario para mí y es muy bonito, eso sí, ver vídeos hoy en día de informantes actuales, pero esos informantes ya no cantan como se cantaba antiguamente, ni los informantes aquí en España, buenos, dijéramos, que pues de calidad, por decirlo de alguna manera, pues eran aquellas personas que todavía vivían sin la radio. La radio hace aquí un antes y un después, o sea, en la manera de cantar. Una vez que hay radio se estandariza la manera de cantar. Entonces, todo el mundo cantaba ciertas cosas. Hay una anécdota curiosa aquí en la comunidad donde yo estoy viviendo, en el País Valencià, que hay una fonoteca de materiales, ¿no? La puedes consultar por internet, de hecho creo que la puedes comprar si quieres y adquirirla. Yo en una de estas la tengo también. Y hubo que hacer una limpieza de audios porque cuando iban por los pueblos a recoger, fueron un poquito más tarde que en otros lugares y ya la gente tenía radio y había canciones de Manolo Escobar, que es un cantante aquí de copla española súper conocido. Pero claro, tú eres joven, te gusta el folclore, por lo tanto no estás a la onda de lo que se escucha en la radio, tú no conoces a Manolo Escobar, tú vas a un pueblo y le dices a una abuela de 80 años, cánteme algo, señora María, y ella te canta una cosa y tú lo grabas y dices, la jota de este pueblo. Claro, y hubo que hacer limpieza porque había canciones de autor. Entonces, lo importante aquí fue eso, coger antes las grabaciones del 50, del 60, de los 70, esas están más o menos bien. A partir de los 80, 90, para mí ya es más una anécdota que está muy guay, claro, pues, y todavía hay gente que sigue yendo hoy en día a hacer trabajos de campo, y eso es súper bonito, pero estos vídeos que yo veo con la Nani, ella cantando con alguien de Cuba, con alguien de, no sé, de Colombia, con alguien de Venezuela, una abuela mayor, que le está cantando algo por primera vez a alguien que graba. Esto aquí ya hace tiempo que pasó. Claro, no, esto acá sí pasa, sobre todo en las provincias del noroeste, ya obviamente, digamos, es gente muy mayor y que ya va falleciendo y se vuelve cada vez más difícil, pero sí hay algo muy autóctono y hay lugares que, bueno, lamentablemente, digamos, por cómo está distribuido los recursos económicos del país y qué sé yo, que realmente hay lugares que viven como antes, y ese aislamiento, digamos, que por ahí no es bueno para la calidad de vida de las personas, sí resguarda, si uno lo quiere ver así, ¿no? Sí resguarda bueno, ese folclore, esa música tradicional. Me daba mucha risa recién cuando, me impacta, mientras ibas hablando de todo lo de España, porque realmente siento que es un espejo del país, digamos, todo lo que dijiste, y vuelvo a lo mismo, o sea, sí, este es un país muy grande, pero lo mismo, cómo el paisaje impacta en los cantares. Acá tenés también mar, tenés lugares en el sur donde nieva, tenés lugares en el norte que son casi selváticos, no sé, el límite con Paraguay, digo, las cataratas del Iguazú, todo eso es como... todo eso impacta muchísimo, y sí, por ejemplo, bueno, siempre estas cosas, como vos hablabas de las lenguas oficiales reconocidas, acá lamentablemente la única lengua reconocida oficial es el español, el castellano. Las otras lenguas están súper bastardeadas, y de hecho pasan en muchos lugares donde se habla el guaraní, que es un idioma que, digo, en Paraguay sí es una lengua oficial, y conviven varias lenguas oficiales. No sé, van al colegio o hablan en quichua o en aymara, que son lenguas originarias, y no les dejan, o sea, en el colegio le dicen no hables así, y eso se pierde irremediablemente. Sí, aquí por ejemplo, porque, bueno, por ejemplo el catalán, en Cataluña hubo un gobierno muchos años nacionalista, que era una mierda porque era de derechas, ahí están ahora todavía acabando de ver que tienen que pagar para devolver. Pero conocemos en este país, claro, ya conocemos esa historia. Pero hicieron mucho por defender la lengua, muchísimo. Y por ejemplo aquí, un poquito más abajo, que siguen hablando la misma lengua, aunque se llama de otra manera, no interesó, porque el gobierno no era nacionalista,
era más bien centrista de Madrid, que decimos aquí, ¿no? De querer parecer la capital y de esta otra herencia. Y claro, aquí la gente que hablaba valenciano era la gente de los pueblos. Entonces, cuando iban a hablar en valenciano por ahí, les decían, ay, tú eres un perdido del pueblo, ¿no? Tú eres del medio rural. Era como hablar castellano, era de gente pudiente. Entonces, eso es curioso también en las canciones, como puedes encontrar zonas donde la mitad de la copla está en castellano y la otra mitad en valenciano y la otra mitad en... Porque, bueno, pues ahora uno lo decía como podía, o en esa zona había mucho paso de gente que hablaba castellano, o eran zonas repobladas con gente de Cataluña, de Lleida. Entonces también hay ahí cosas curiosas. Sí, es muy parecido. Sí, y lo que comentabas de las coplas que son como casi iguales de un lugar a otro, claro, aquí hay letras que, por ejemplo, con los jornaleros, los del cereal, los segadores, los segadores llevaban las coplas de un sitio a otro, porque ahora hacían la temporada en un sitio, ahora en otro, ahora en las islas, ahora... Entonces eso no hacía más que dar vueltas. O la transhumancia también, por ejemplo, que es, ¿no? Bueno, no sé cómo transhumáis ahí, pero aquí es como la mitad del año en el sur y luego te llevas el rebaño la otra mitad del año al norte. Entonces ahí había un vínculo entre lugares que dices tú, Teruel, que está bien al norte y el carácter de la gente es más serio y es gente más de frío, y hay canciones de Sevilla, que es Andalucía, el sur, ole ole, calor, y es como de, uy, ¿y esto cómo se ha juntado, no? Claro, y acá es lo mismo, pero al revés, porque tenemos en el sur está la gente por ahí un poco más parca, más seria, y en el norte, que es más caluroso, o sea, tenemos como invertido ese. Aquí es al revés, la gente así como un poco más seria está en el norte. Pero también es normal, llueve todo el tiempo, la gente está más en la casa. Luego, a nivel de amistad, son gente buen rollo. Pero de cara afuera es otro tema seria. Qué interesante. Realmente a mí, bueno, me encanta, me parece súper interesante. Y con los... estoy acá mirando un poquito mi machete, que tengo muchas preguntas para hacerte, porque bueno, es súper interesante para mí. Te quería preguntar dos cosas. Sobre los instrumentos, porque bueno, tienen ese pandero cuadrado que yo siempre, justo mis cajas no las tengo acá, pero bueno, caja, ¿no? El tambor, la tincha, que también le dicen en quichua, pero que es este tambor redondo, tambor de mano, que se usa para cantar. Ustedes también lo usan con un mazo, no sé cómo le dicen, el palo le dicen... porra. Un palo, porra, sí, el pandero cuadrado lleva una porra. Y ahí tienen como, para mí son reemparentados el pandero cuadrado y la caja, pero no sé si tienen como otros instrumentos que van variando por región. ¿Por qué es cuadrado? Bueno, vos estuviste construyendo también. Pues aquí los panderos vienen de la época de los musulmanes, como todos prácticamente los instrumentos de viento, de cuerda, de percusión. Los cristianos en esa época aquí eran gente que no se duchaba, no comía con cubiertos, no estudiaba. A la escuela iban solo los monjes. En cambio, los árabes eran mucho más cultos. Entonces, prácticamente toda la herencia musical de esa época nos viene de ellos. Y algunos instrumentos no han evolucionado en nada y otros han seguido evolucionando hasta nuestros días. Y de ahí el pandero cuadrado. Que el pandero en realidad se tocan en unos lugares muy puntuales hoy en día. Por ejemplo, en Portugal se toca, sobre todo más en el norte, por tradición, se ha ido perdiendo supongo que en el sur, y en nuestra península se tocaba, o sea, más al norte, Galicia, Asturias, Cantabria. En País Vasco también se tocó, pero se dejó de tocar. En el norte de Cataluña, también tocando con los Pirineos, también ya llevan bastantes años recopilando otra vez esas informaciones, porque también había panderos cuadrados que se dejaron de tocar. Y luego, anecdóticamente, hay lugares como puntos perdidos de la península donde se conserva una tradición con un pandero cuadrado. Por ejemplo, en Huelva hay un baile del Angelito, que creo que en Latinoamérica también tenéis el baile del Angelito, no sé cómo lo llamáis, cuando muere un bebé. Bebé, exacto. Sí, igual. Igual. Sí. Entonces se hace un
un velatorio especial, ¿no? Porque como es menos de 4 años o a veces la edad varía, ¿no? Pero como que el alma es pura y se va a convertir en un angelito y se hace un velatorio especial. Entonces, por ejemplo, en Huelva, que es bien al sur, en Andalucía, hay una danza del angelito que es con pandero cuadrado y cantan y bailan las mujeres. Y como supongo, como todas las tradiciones del alrededor de la muerte, ¿no? Cuando la iglesia hacen un concilio para decir que esto se va a acabar, entre otras normas, que el culto a la muerte va a ser solo católica y va a ser solo el cura el que puede llevar este tipo de ceremonias, ahí se fue perdiendo. Entonces supongo que también ese baile se fue quedando como anticuado o prohibido o bla, 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 y ahora se recupera con un pandero cuadrado también. Es curioso porque ese pandero no se toca en ningún otro sitio, esa forma, pues llevan unas campanas abajo, no sé, es curioso. Y luego, más que el pandero cuadrado, que sobre todo ha quedado en la zona del León, Cantabria y Asturias, pues al norte y al oeste, una zona así donde más ha quedado el pandero. Luego, lo que más se ha tocado a nivel de vinculado con el canto es la pandereta, que es la redondita, ¿no? Con las chapas. Entonces, la pandereta ha sido como más la reina del baile, pero luego cuando llegan los instrumentos de cuerda, cuando la guitarra ya es accesible, por ejemplo, para cualquier casa, esto es como lo de la radio, claro, las rondallas o las rondas o los grupos de gente que toca en la calle o para el baile, pues ya son más cuerdas porque te aportan. Entonces hay muchos lugares, por ejemplo, en la zona donde estoy yo ahora, la percusión de canto se ha perdido. Si hay una pandereta en un grupo de tradicional, pues suele ser alguien o una mujer que no le han dejado tocar, una mujer mayor que no le han dejado tocar cuerdas porque no podía ir a la escuela de cuerdas, que era para hombres, o una persona que está un poco borracha para tocar la guitarra y coge la pandereta y hace ras ras. Sí que hay gente que la toca muy bien, aquí la pandereta, y te dice los patrones de cada paso de baile, pero luego hay gente que, bueno, se piensa que es un poco al tuntún, y la única percusión que queda en algunos lugares en el baile tradicional es las castañuelas, que además la tocan los que bailan, o sea que ni siquiera pertenece al sector de los músicos, pertenece al de los bailarines. Y luego percusiones hay más de calle, ¿no? Cuando se acompaña por un viento, o sea que el formato era en España cuando se pagaba a un músico porque era una fiesta religiosa o del ayuntamiento que al final el ayuntamiento pagaba pero porque era religiosa, se pagaba a un músico que soplaba y a un músico que percutía, y ahí tenemos pues las cajas que son como las cajas de banda pero más antiguas, o los tamboriles, o los tabales, o los tambores, en fin, varios nombres para la misma cosa. Un tambor, como un redoblante, ¿sería caja? Exacto, un redoblante que puede tener bordonera arriba, abajo, no tener. A veces hay unos que son muy pequeñitos, tipo 20 centímetros, y van colgados del brazo, y entonces con una mano soplas, llevas el tambor colgando y con la otra percutes el tambor. O sea, hay varios. Parecido a lo de acá también, los vientos por ahí, los vientos más autóctonos son de caña o de madera por de dónde son y qué era el material que había para construir, pero también esto de la persona tocando el tambor colgadito acá, golpeándolo con una mano y la otra mano libre para soplar. Claro, exacto, ese era el formato del músico, que podía ser uno o podían ser dos, siempre eran hombres. Solían ser familia, padre, hijo, abuelo, nieto, tío, sobrino, siempre era, y como que se heredaba eso, generalmente en la familia de músicos, ¿no? Muchas veces tampoco era el oficio completo, era como un jornal aparte que ayudaba a la familia. Entonces, fuera de ese espacio, cuando la fiesta era privada o era el baile de fin de semana, que se juntaban las mujeres y venían los hombres a bailar, o se acababa la matanza, se hacía la matanza del cerdo y ahí había fiesta, o había una boda humilde que no se pagaba a músicos. Todo eso se hacía con el canto, ¿no? Las voces intentaban imitar lo que se soplaba y luego lo que se percutía, pues lo que hablábamos, puede haber panderos o puede haber panderetas, eso eran las mejores casas o la que se lo podía hacer, y luego se percutía con cosas de cocina. Con elementos de cocina, eso es muchísimo. Que a mí a veces me piden un taller de percusión de cocina y yo digo, vale, pero pásame el patrón, la gente quiere, ¿no? Con su libreta, el patrón de tal baile
con tal plato, ¿no? Y es como, no hay un patrón de plato para Era Jota. lo que había, claro. Claro, o sea, tú sabes cuál es el compás de Jota, pues ahora tócalo, lo puedes tocar así, así, no, ay, nunca había visto cogido así. Bueno, es que puede haber tantas formas como personas tocaron. Y eso también muchas veces, claro, cuando tú decías, hay tanta variedad, o sea, hay tantas maneras de tocar, pues mira, la pandereta, no, ni siquiera puedes decir pandereta castellana, por ejemplo, ¿no? La pandereta castellana, llegas a Castilla y dices, pero de Zamora, de Valladolid, de Burgos, la pandereta de Salamanca, es como, ay, por ¿Esos favor. son ciudades o regiones? Son regiones, pero es que luego llegas a la región y te dicen, esta pandereta, pues esta es la que hace tal luthier, y la que hace el luthier de 2 pueblos más para allá es totalmente distinta. Entonces, esa pandereta te dará una forma también de ser tocada. Entonces, hay para mí tantas técnicas como personas han tocado. Algunas que son más, que han ido llegando, otras regiones donde se ha estandarizado, en Galicia, por ejemplo, se ha estandarizado mucho la manera de tocar la pandereta, porque hay escuelas de pandereta hoy en día. Entonces, si no tocas así, parece que toques mal. Pero no claro, bueno, también es el eterno dilema que esta búsqueda, ¿no? Como de clasificación, que para mí, bueno, es como algo más moderno y por ahí quienes estudiamos música o nos dedicamos como oficio, y es como, bueno, pero en lo que yo hago, por ejemplo, siempre está, ¿no? Está la baguala, la tonada y la vidala. Después pero esta tiene la característica de esto y también de esto. Y bueno, sí, porque en la realidad está todo híbrido, no es tan estanco. Que por ahí sí, claro. Bueno, lo que decías del conservatorio, y sí, en el conservatorio la sonata es esta y la ópera es esto y la no sé qué, no me acuerdo. Claro. Y cuando estudié no me acuerdo, pero eso me entró así, me salió así. Pero bueno, con respecto a esto de la clasificación y todo eso, yo quería recoger yo te conocí, no sé cómo, digamos, por las redes, cuando vos iniciaste el proyecto Dame Confites, que fue ahora en la cuarentena, o sea, en el 2020, que fue el año raro para toda la gente, sí, el año inolvidable, para bien y para mal sobre todo, pero bueno, hay cosas buenas como este encuentro. Que vos empezaste, con este proyecto Dame Confites, y yo miré un video que vos hiciste promocional, que después vamos a dejar el link acá abajo para si lo quieren conocer, y donde vos decías una cuestión de... No, pero no sé si era en ese video, creo que era en otro, te investigué. Y te conocí. Y decías de tus libretas, hablabas, ¿no? De tus libretas donde escribís, y decías que desde niña como que habías ido juntando cosas en general o algo así, no sé si me querés contar. Y a mí me hizo acordar mucho que yo en un momento, no sé, tenía 14, 15 años, tenía una libretita donde anotaba refranes. Allá le dicen refranes también, sí, como más vale pájaro en mano que 100 volando. Y yo juntaba esos refranes, y también tienen para mí lo mismo que la copla, que no sé exactamente, digamos, allá a qué le dicen copla, pero bueno, yo te decía que acá es esa estrofa de 4 versos y que tienen lo mismo que me parece que tienen los refranes, que es condensar una gran sabiduría en 2 líneas, en 3 líneas, o sea, algo muy cortito, pero que dice verdades así muy, ¿no? Como a un nivel muy poético y muy, muy conciso, muy contundente. Y yo coleccionaba esos refranes y ahora colecciono coplas de alguna forma. Y bueno, claro, vamos a acordar esto que vos contabas, si nos querés contar un poquito. Y sobre Dame Confites. Claro, sí, en realidad lo que no hay que perder de vista es que cuando tú tienes un refrán, no es alguien que tuvo una buena idea y la dijo, sino que esa idea se fue perfilando con los años. Y la frase que te llega no es alguien que la dijo, claro, no es como un chiste, ¿no? No es alguien que tuvo una idea muy, muy graciosa, o sea, hacer un chiste bueno es difícil, no es fácil, pero cuando ese chiste se pule, luego es gracioso siempre, y ya lo puedes cambiar un poco de contexto y a veces sigue siendo gracioso, a veces pierde. Yo para mí la verdad de las coplas, de estas letras, que además iban saltando de un canto de trabajo a un canto de baile, a un canto de boda, a un canto de muertos, daba igual, o sea, esa letra iba dando vuelta. Hoy era para rondar a una mujer y mañana era para casar a otra y el otro era para odiar a otro que se habían separado, o sea, daba igual.
Entonces no son una idea de alguien, no tienen autoría. Entonces que la autoría sea colectiva, para mí le otorga ese poder, ¿no? De que ha viajado mucho en el tiempo. Lo que viste en el vídeo ese de los confites era una cosa que al tipo que me grabó el vídeo, que es Simone Canova, que es una de las personas que sigue haciendo trabajos sobre el terreno de investigación de música, que es un italiano que va a pie por los sitios, vive a pie por los lugares. Le está sacando ahora un reportaje nuevo que se llama El Manual del Vagabundismo. Entonces, es algo que a él le hizo mucha gracia y me dijo, vamos a ponerlo en la entrevista, porque, claro, me decía, ¿cómo has llegado al punto de, o sea, de eso, ¿no? De generar esas libretas que le dan envidia a la gente, ¿no? Y digo, no sé, siempre he coleccionado cosas, lo veo como algo que me parece que están bien, ordenar las cosas, seleccionarlas y colocarlas como en cajones, que digo yo, ¿no? Como... Entonces, no sé, yo cuando voy de festival o cuando doy clases o la gente mira las libretas, es que ahora no, no me levanto por ninguna, pero son libretas con muchas letras o con apuntes o con muchos talleres que he ido y entonces todas las partituras las escribo juntas. Entonces, claro, tienes una libreta encuadernada con todas las letras, con 150 letras, y llegas a un festival y puedes cantar horas. Toda la noche. Claro, entonces está muy bien porque cuando alguien no canta vuelves a darle tú otra vuelta, la gente sigue bailando y luego ya canta otro, y cuando parece que se está apagando la vela, que ya no queda, tú cantas otra. Entonces era como de, ¡ay, qué fuerte! Tienes tantas letras ahí. Yo digo, claro. Y es algo que siempre me ha gustado hacer. De pequeñita sí que coleccioné, yo recuerdo coleccionar muchos, o sea, chapas, cromos, canicas. Las canicas nunca supe jugar a canicas. Eran para mirarlas. Sí, sí. Claro, porque eran distintas unas de otras, eran chulísimas, canicas, qué guay, ¿no? Entonces, no sé, números de lotería, que a veces aquí la lotería ponían un dibujo en el boleto, ¿no? Ajá. Y entonces yo guardaba los boletos. He coleccionado entradas de discotecas, que dices, ¿esto para qué te sirve? Para nada. Pero la obsesión de clasificar, creo que me gusta ordenar cosas. En el colegio me debieron machacar con lo del orden. Y ahora pues eso, llevo como, no sé, creo que son 7 años. Hice un trabajo específico de villancicos, que esto era algo que me daba un poquito de alergia de la música de la Navidad por el tema del cristianismo. Y estuve buscando en fonotecas, así, pues buscar villancicos bien antiguos, que no fueran cantados, intentando buscar a ver si había algo un poco más laico, dentro de que ya es música de Navidad, que evidentemente es una celebración cristiana, no se puede cambiar. Pero entonces ese trabajo fue muy guay, se vendió muy bien, y al año siguiente dijimos, vamos a hacer un volumen 2. Entonces todo el año pues también intentando recaptar cosas, y ahí que buscabas cosas de Navidad y te aparecían otras músicas que te gustaban y decías, ay, esto lo voy a guardar para la compañía, ¿no? Y esto ya en el grupo sacaremos algún tema o no, y había como un cajón desastre. Ese trabajo de Navidad duró 4 años, hicimos 4 volúmenes del recopilatorio. Y ya, o sea, mi cajón desastre era tal que cuando llegó la cuarentena, porque la música de Navidad estaba muy bien organizada, como era para sacar para el disco, tal cual la buscabas, ya la ibas ordenando, esta para este año no, mejor la voy a dejar para el que viene o tal. Y luego las demás, que esto me gusta, había como una carpeta en mi disco duro que era Fonoteca me gusta. Y ahí había, yo qué sé, de audios, de temas recogidos, y en la cuarentena los ordené. Era como, bueno, todo el mundo sacó sus discos duros y empezó a ver fotos antiguas y, ¿no? Este momento de nuestra cuarentena. No había qué hacer, claro. Voy a ordenar fotos, hasta que se me caigan los ojos. Y ahí empecé a ordenar el material de fonoteca. Y el Dame Confites viene un poco por eso, porque cuando empezó la cuarentena, que eran 15 días aquí en España, dije yo, madre mía, 15 días sin trabajar, esto no puede ser. Yo voy a hacer un curso online
Y entonces un poco viendo el material que tenía en las fonotecas guardado y viendo un poco pues en los talleres que yo podía dar, organicé un curso como de 15 sesiones, una cada día de la cuarentena. Y la cuarentena no se acabó, siguió 15 días más. Entonces mis alumnos dijeron, si haces 15 clases más, pues nos seguimos apuntando. Entonces tuve que organizar mucho ese material. Y al final ese curso pues se ha dado 6 o 7 veces ya desde que empezó la pandemia. Y en junio vi que tenía muchísimo material guardado. Y ahí fue cuando, hablando con los alumnos, me decían, haznos una libreta de todo lo que hemos hecho en clase y así cuando vayamos a los festivales tenemos todas las letras juntas y así vamos a hacerla, yo te la compraría y yo tal. Y al final, bueno, pues hablando con otro compañero músico, Sergio López, y le comenté esto de la libreta, de intentar hacer algo para el festival, un festival al que queríamos ir. Y al final salió este libro, no sé, con 23 canciones, Y eso, digamos, vos decís lo de la fonoteca, digamos, lo de la fonoteca es como material de campo que está grabado y vos digamos, lo escribiste, eso no está previamente, nadie lo escribió antes, digamos, en general, o cómo funciona. Las fonotecas en general hay muchas. Aquí hay archivos privados, por ejemplo, el que más consultamos así más antiguo es un archivo privado de un americano que hizo un trabajo de campo en Estados Unidos, le funcionó, lo empezó a vender a la televisión y se fue a correr mundo y por varios países del mundo en general, porque pues tuvo por varios música de todos lados sería. Y tiene como varias carpetas de cada país. Y por ejemplo aquí en España estuvo 2 años, el 52 y el 53, y dio vueltas por toda la península, por las Islas Baleares, creo que a Canarias no fue, y bueno, ahí lo que fue grabando y está evocado, y eso está, bueno, clasificado tipo canciones infantiles, o canciones de baile, o canciones de trabajo, Christmas songs. Ese archivo está en inglés. Entonces es como un poco raro porque él metió cosas en carpetas que no eran, o bueno, está todo un poco poti-poti, por regiones. Luego hay fonotecas particulares también de gente de España de los años 70, 80, 90 que se pueden consultar. Luego hay archivos municipales de trabajos que se encargaron a musicólogos o etnógrafos o simplemente folcloristas que iban haciendo, y algunas se pueden consultar gratis online, otras hay que pagar, otras hay que ir a los ayuntamientos, a la fonoteca donde está la biblioteca, pues se va a ver un archivo municipal donde se pueden recuperar. Y generalmente la documentación que te aportan es una grabación que suele estar más o menos en estado audible, hay algunas que no, y luego tienes que tener la oreja hecha a escuchar esas cosas, que es muy desagradable a veces. Sí. Luego te dan el nombre de quien cantó, generalmente, o anónimo del pueblo de tal, el nombre de quien recopiló y la fecha. Y luego una aproximación, pues canción de baile de tal, o eso, canción de mujeres, a veces sale como canción de labores, o canto de boda, una aproximación de lo que podría ser. Entonces yo no he encontrado prácticamente nada de transcripción de letras de esas canciones. Y luego partituras, por ejemplo, suele haber en algunos tipos de fonotecas, que en vez del audio te aportan la partitura. Que eso a mí a veces me da un poco de rabia, porque ya es alguien que lo ha escuchado y que ya te lo interpreta a su manera, que no siempre aciertan. Pero bueno, también el que lo cantó también lo canta a su manera. Eso también es algo que a veces aquí hay mucha obsesión con la grabación del año 53 del pueblo de no sé dónde, no la tienes, y es como, bueno, también cantó la persona que cantó. Llega a cantar el vecino de al lado y canta otra cosa. Eso no es la verdad absoluta, eso es algo que te cantó esa persona. Está bien. Si luego escuchas muchas grabaciones de esa zona, de ese año, puedes entender un poco la estética musical, por dónde iba la voz, por dónde iban las tonadas, qué tipo de letras. Pero lo que un audio de una persona no es una verdad absoluta, ni una partitura tampoco. Y aparte una después lo reinterpreta no sé cómo te lo tomás, pero uno lo hace desde hoy, quién es una, porque sos vos, no es otra. Sí, eso es muy curioso cuando
en el Dame Confites me hice una lista, cuando ya dije sí, voy a grabar, me hice una lista de qué canciones. Y dije, como mucho, 23, que menos mal, porque luego no cabían en el disco, ¿sabes? O sea, hubieran sido 24. 23 es un montón. O sea, el disco tiene un máximo, ¿no? La rueda aquella, o sea, estabas al final. Entonces, eso ni lo pensé. Ya hubieran tenido que ser 2 discos, más dinero, un gasto innecesario. Entonces dije, va, como mucho, 23. Y empecé a hacer una lista de canciones de estas sí o sí. Y claro, son canciones que yo ya había cantado años. Que ya, como estas ya me las sé y las quiero grabar, que no las he grabado nunca. Y cuando luego puse en un tiempo pensé que iba a conseguir el permiso para poder publicar junto con las canciones los audios de Fonoteca. Y luego me di cuenta de que esto es una aventura, periplo imposible, porque son muchos derechos de autor, unas son libres o no son archivos privados, no contactas con la gente, luego fue pandemia, los mails no llegaban nunca, bueno... O sea, ya, pero hubo un momento que sí, y entonces los puse como en paralelo, ¿no? Como la canción que yo iba a cantar y el audio de Fonoteca. Y hay audios que ya no se parecen en nada a lo que yo canto. Y vos lo hiciste todo sola, o sea, vos tocaste y cantaste todo sola en ese CD, en ese disco. En ese disco estoy solo yo porque en principio va a ser un cancionero, solo de letras, con lo que habíamos hecho en el curso. Pero luego, claro, con mi amigo me decía, no dejes letras sin música porque eso te da mucha rabia. Si alguien no ha asistido a esa clase y no reconoce la letra, es una putada. Claro. Entonces, porque tú lo sabes, si alguien alguna vez ha ido a algún curso y te han dado 6 fotocopias y una no la ves, en la letra ahí dices, ¿cómo mierda sonaría esto? ¿Por qué me dieron este papel si no me la han cantado? Entonces, esto es fatal. Entonces decidí grabarlo. Pero en ese momento no se podía salir a más de 1 kilómetro de la casa. Entonces ni pensé en gente, vamos, ni de casualidad. Y luego además que yo pensaba hacer algo como muy casero, un libro, bueno, algo como muy informal para mis alumnos del curso. Entonces con este compañero Sergio me acuerdo la llamada cuando se lo conté todo, que me decía, vale, pues mira, yo voy a tal festival también y a tal, yo te lo puedo vender, tipo, vamos a venderlo a más gente. Tampoco era una superproducción. Entonces empezamos a ver que había que pagar a muchas cosas, muchos profesionales, y fue como de, yo no tengo dinero para todo esto. Vale, vamos a hacer como un crowdfunding, pero también muy casero. Si en 15 días tienes a 100 personas que se lo quieren comprar, se puede hacer. Si pasan los 15 días y no tienes, se devuelve el dinero y eso no se graba y ya está. Entonces ahí se hizo el crowdfunding muy rápido, la gente compró, pusimos al final 10 días por si luego no había suficiente tener 5 de margen, ¿no? Entonces al final la gente compró el disco 100 y pico, o sea, cuando habían pasado 10 días creo que se habían vendido 104 o 107, entonces fue como muy motivador y empezamos a hacerlo muy bonito, pero no era el objetivo. ¿Y todavía entonces, está disponible para alguien que lo quiera comprar o no? ¿O se acabó? Sí, ahora, bueno, quedan 6. Quedan 6 libros porque ya se han vendido casi los 200 y seguramente es que no se ha podido hacer ningún concierto de presentación grande como tal. Entonces seguramente se vuelvan a sacar ahora 100 más. Pero claro, en ese momento ni pensar en llamar a músicos, o sea, nada. Yo grabé en el estudio de detrás de mi casa. Cuando miro por el balcón hay un estudio de grabación que nunca había entrado. Y cuando salió la idea, pues mi chico me dijo, llama, está ahí el número en la puerta, llama. Ni lo conocías, claro. No, que luego cuando ya tuvo el disco grabado fue como de, espero que este hombre entienda mi concepto y lo acabe de hacer bien, porque claro, ahora falta todo el tema de la magia, ¿no? Que ellos hacen. Tú grabas cualquier mierda y luego ellos hacen su queda magia. Bonito, sí. Claro, y era como, como no entienda nada de lo que yo le estoy contando, porque... ¿Quién tiene que tener idea de lo que es un pandero? No, aparte es una música particular, no es que, no sé, música pop que está al oído de todo el mundo y funciona. Claro, exacto. Era como de, ahora que ya he echado todo el trabajo, por favor. Bueno, toda la aventura, está buenísimo, el proyecto está buenísimo. Yo me acuerdo cuando lo vi que lo quería, digo, no lo puedo hacer. Imagínate, pandemia, crisis, todo, digo, no puedo mandarme a pedir un libro en Europa, Angie, o sea, no. Pero puedo mandar
en PDF y tú te lo imprimes. Así que bueno, ya lo vas a venir a presentar acá. Confío que en algún momento vas a poder reprogramar la gira que tenías pensada en agosto del año pasado y que vas a poder venir acá a Córdoba, aunque sea Argentina, y te iremos a ver a donde sea, Buenos Aires, Rosario, donde sea. Te quería preguntar una cosita más antes de despedirte. Bueno, te agradezco muchísimo. Nos diste casi una clase de historia sobre música ibérica, pues imagínate que, bueno, no sé en realidad quién está mirando esto, pero en general la gente que ve Jueves Copleros está al tanto de lo que es la música acá en Argentina, entonces todo lo que trajiste vos es un montón. Es súper rico porque es como, wow, hay todo un universo ahí afuera que es desconocido y, bueno, justo en mi caso quiero meterme un poquito en eso. Y para eso yo, bueno, te conocí a través de la propuesta de Resaladas, que es tu propuesta educativa online actual, ¿no? Si nos querés contar un poquito, invitar a quien guste de seguir profundizando en esto, cuáles son ahora, digamos, este año, esto es anual, lo de Resaladas. Sí. Contanos. Resaladas nace de este otro curso que te decía, que es el curso de Ibéricas, que se ha hecho ya como 6 veces y tenía como partes solo cantadas de cantos de uso, partes de pandero y partes de pandereta. Entonces, la gente se ha apuntado como un poco a todo, pero a las de pandero todo el mundo. O sea, era como tú podías elegir entre el programa tantas sesiones y a las de pandero eran todos. Entonces decidí en ese momento hacer un curso solo de pandero, un poco enfocado en ese momento a la gente que ya había hecho clases de pandero conmigo o con quien fuera. Claro, una vez que ya sabes tocar un poco o que ya estás en la onda de que estás aprendiendo los toques, quieres cantar cosas distintas y, o sea, no hay tantas canciones porque el pandero cuadrado que a ti te gusta, o que tienes en la mente, que es este de la porra, solo es uno, los demás son con 2 manos. Entonces, ese se toca solo en un pueblo, o sea, ni siquiera en los pueblos vecinos hay recogidos más que anécdotas de alguien que también tocaba, pero ni siquiera, o sea, en una región, en un pueblo. Entonces las canciones no son tantas y siempre al final se cantan las mismas. También tú oyes 300 audios de fonoteca y hay uno que dices, ¡oh, qué bonito!, ¿no? Porque no siempre están cantados bien, o la gente es mayor, no tiene buena voz, en fin. Entonces siempre cantamos lo mismo todo el tiempo. Entonces me propuse de hacer un curso donde pasar canciones nuevas con arreglos propios basados en el toque tradicional para que la gente que ya sabía tocar pudiera. Y en una de esas que pensé que no estaba bien solo centrarnos en ese pandero de la porra, que es el pandero cuadrado de Peñaparda, que llamamos aquí, que es de ese pueblo, porque en algún momento se nos va a acabar el pandero cuadrado de Peñaparda, entre comillas, porque tú puedes aprender a tocar y quedarte flipada con esa técnica y desarrollarla durante años. Pero sí que un poco me parecía injusto que la fascinación fuera solo por ese pandero, porque hay infinidad de toques de pandero a 2 manos de muchas regiones distintas. Entonces engañé a 3 profesores más y hicimos este curso de Resaladas, en el que, aparte de pandero cuadrado de Peñaparda, que es el que vamos a dar todo el año conmigo, pues como hay como un bonus track, ¿no? Como un bono. Entonces todos los trimestres la mitad es el curso conmigo y la mitad con otra tutora que explica el tambor de su región. Entonces hay pandero portugués del norte de Portugal, el adufe, que se llama. Está el pandero asturleonés, que lo va a dar Sergio, que es 2 trimestres porque es como 2 zonas en una. Y luego el pandero catalán, que lo va a dar Laia, que también es este que te contaba, que es un pandero pues muy concreto de unas zonas, por una tradición también muy concreta, ligada a las cofradías religiosas, y se desapareció cuando desapareció la funcionalidad del uso de esa cuadrilla de gente, de mujeres, y hace unos años que se está recuperando. Entonces, y ese es con manos que se toca. Todos es con manos, excepto el de Peñaparda. ¿Y es más difícil o no? Como motrizmente por ahí. Claro, son técnicas, para mí son técnicas distintas. Y estos 3 se tocan los 3 con mano, pero ni siquiera el pandero tiene el mismo tamaño ni la misma. Bueno, la forma sí cuadrada, pero las dimensiones son distintas, el tacto es distinto, la manera de colocar las manos es distinta.
la funcionalidad. Por ejemplo, hay unos que el pandero asturleonés es más también de baile, y ahí el toque es muy vivo porque tenía que sentirse una música bailable. En cambio, a veces las mayoralas de Lleida cantaban canciones que se ofrecían para hacerle en honor a alguien, o en honor a un santo, o en honor a esa persona, y entonces son voces de mujeres sola cantando. Por tanto, los toques no son tan ricos, o no son tan ágiles, tan rellenos. ¿Por qué? Porque se tenía que escuchar lo que la persona decía, porque estaba cantando una letra creada posta, improvisada para aquella persona o aquel acto. Entonces no es tanto el barullo como bueno, no sé. Entonces para mí creo que va a ser muy interesante este año, porque, bueno, yo estoy súper contenta porque voy a aprender esas 4 técnicas que no conocía. Entonces yo estoy muy contenta y feliz. Y luego creo que va a ser bastante completo, y va a ser estos bonus con las otras tutoras van a ser, creo que, una muy buena manera de abrir puertas nuevas a intereses que, bueno, el pandero cuadrado de Peñaparda se ha popularizado mucho en los últimos 10 años, por ejemplo, por ciertos grupos de música o cantantes que lo han usado. Vos lo nombrabas Eliseo, él está en Coetus, ¿no? Eliseo tuvo una banda que sí, exacto. Pero ahí yo me acuerdo mucho de la pandereta, digamos, que había muchos tocando pandereta, y el pandero Y pandero de la porra, sí, claro. Eliseo abrió una puerta con uno de sus discos que te recomiendo mucho, que es Tribus Hispanas, que fue la primera vez prácticamente que se tocaron canciones tradicionales con instrumentación actual, moderna, y fusionada también con otros ritmos de otros lugares. Esto no se había hecho. Sí que se había hecho usar la música tradicional como canto protesta, por ejemplo, después de la dictadura, que es que hubo algunas iniciativas, una aquí muy importante donde estoy yo, que es Altal, y algunas iniciativas de canto protesta a través del canto tradicional, que quedó interrumpido y muy marcado con la dictadura. Aquí se pusieron en valor unos tipos de cantos tradicionales y otros no, y eso también creó mucho conflicto después de la dictadura. Entonces Eliseo lo que hizo fue cantar esas canciones, pero con un piano, un contrabajo, o una darbuka árabe, o un bodram irlandés. O sea, ahí fusionó lo que vendría a ser el estilo de world music, ¿no? Un poco, que también es una palabra que no nos dice mucho, todos es como ese poti poti, pero cantando canciones de aquí, nanas, jotas o cualquier otra canción de baile, cantos de trabajo. Y esa primera puerta que él abrió fue una puerta que no se había abierto nunca. Entonces él después, más mayor, ahora ya hace unos años, creó la orquesta, junto a 2 percusionistas catalanes muy conocidos, creó la Orquesta de Percusión Ibérica, en la que ellos eran un grupo de percusión que ya tocaban en otras formaciones juntos, y percusionistas muy buenos. Entonces él fue organizándolos para que pudieran ir tocando o dándoles esas nociones para que luego ellos compusieran esos arreglos de percusión que nos han fascinado a todos, claro, porque la pandereta tocaba 1 o 2 o 3, pero nunca habíamos visto esos instrumentos de varias zonas de España todos juntos en el mismo sitio y tocando a la vez sin ningún otro instrumento de cuerda o viento. Sí. Yo fue lo primero que conocí, digamos, de lo que yo le llamaba, percusión ibérica, porque yo ni idea, digamos, uno mira en YouTube, porque en realidad 2 músicos de acá, de folclore tradicional de acá, Juan Quintero y Luna Monti, fueron para allá, claro, y hicieron un concertazo que yo dije, uy, es como, claro, esto está, lo que vos decías de cuando fuiste a Brasil, o sea, como, sin ir yo, pero mirando, va a decir, esto está imbricado así, esto está tejido junto, o sea, no... Claro. Sí, yo en el último encuentro que fui, porque ahora este grupo, Coetus, que ya también está cambiando un poco el estilo, y ya Eliseo ya no está con ellos, tienen otro cantante que yo adoro, que es Carles Denia, que también te recomiendo mucho. Pues hace unos años que hacen un encuentro en verano para dar clases de... en realidad pasan sus temas, ¿no? Un poco, porque ellos tampoco son másters de percusión ibérica, no es gente que lleve años haciéndose folclore desde pequeño en la familia, que eso a veces también, a veces a la gente les choca un poco, ¿no? No, ellos saben tocar estas cosas porque son las que han ido aprendiendo, y luego además
te las traen muy transformadas, con una mentalidad muy chula de arreglar varias percusiones, con ese concepto de orquesta, ¿no? De juntar varios instrumentos y varias frecuencias y arreglos inspirados en los toques de otros instrumentos de otros países. Es decir, ellos traen un lenguaje muy distinto, que no es el de una persona que lleva toda la vida tocando la pandereta de una región. Y a veces llega alguien allí y dicen, ay, esta gente no sabe lo que es un toque de no sé dónde. No, no saben todo eso, porque eso es muy difícil de saber. Todo en España hay mucho, pero ellos sí que son los responsables de ese concepto que tú has nombrado de percusión ibérica. Percusión ibérica no existía, yo creo, antes el concepto de ellos, porque en cada zona había unos instrumentos característicos, pero ellos hacen ese primer esfuerzo de juntar, ¿no? De aunar toda la percusión y decir, mira qué pasa si tocamos todos estos instrumentos a la vez, una canción de ese pueblo, ahora de ese otro pueblo. Y esto también fue muy inspirador. Cabeza así, ¿no? Se te rompe la cabeza y te explota todo y claro, en los encuentros de verano ellos pasan un poco ese concepto de la percusión ibérica, ¿no? Que es un poco lo que ellos han pasado y es muy chulo, ¿no? Como, bueno, un poco ese movimiento que ellos han hecho. En realidad han creado como un movimiento muy cohetero, ¿no? Muy, no sé, de gente que viene de otras disciplinas, que encuentra coetus y hace wow. Que luego hay gente que cree que en los pueblos se tocaba 40 panderos juntos. Yo, claro, yo mirando pensaba que era eso, como la batucada o la fanfarria que también se le dice, me imaginaba eso, claro. Mucha gente haciendo mucho ruido. ¿No? En Peñapardo, de donde es ese pandero, se llevaban las mujeres al baile y ellas organizaban el baile en casa y luego aparecían los hombres, que ahí aparecían a bailar con ellas y sus trifulcas y sus amoríos y sus cosas, ¿no? Pero el baile lo organizaban las mujeres y se llevaban 2 panderos al baile, uno para tocar y otro para dejar al fuego, para que fuera calentándose, para prepararse para el siguiente toque. Entonces una tocaba todo el baile entero, que eran 3 partes, y cuando acababa dejaba el pandero, se iba a bailar y otra cogía el pandero del fuego y tocaba otra vez todo el baile y así, y a veces cantaban juntas pero siempre tocando una, a veces cantaban 2 o 3 como para hacerse más, si había mucho ruido ese día, sí. Y si sabían el repertorio, porque luego esa era otra, yo he leído artículos que decían, sí se sabían el repertorio, y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Si eran del mismo pueblo, si las canciones solo existían aquellas. Había no tenían tus libretas, le faltaban tus libretas ahí para tener a mano y poder cantar todo el día. Claro, es muy claro, porque igual es que no existían las canciones. Cada una cantaba lo que se le antojaba, con la melodía que ese día se le antojaba y la letra que quería. Y el concepto de canción es un poco más pop, ¿no? O más canto coral o, no sé, música clásica con una obra. Pero el concepto de canción yo creo que no existía por eso, ¿no? Que no... Cada una cantaba lo que le venía. Claro, más por ahí como de la tradición de los trovadores y los bardos y todo eso que iban cantando. Existen los romances, eso sí existe, pero tampoco el romance tiene una letra concreta. Si lo se improvisa leen, un poco. Sí, pero sí, claro. De romances aquí, en todo el medievo, tanto los trovadores de la península ibérica como los franceses, los italianos, las Minnesänger de Alemania, todos cantan un romance que un rey que tiene 3 hijas y una algo le pasa. Siempre. El rey es de Francia, el rey es de Turquía, el rey es de España, el rey es un rey, el rey no es un rey, es un padre. Y tiene 3 hijas y de una se enamora y no quiere acostarse con su padre, entonces la mete en una torre, entonces se muere de hambre, entonces las primas le traen comida, la madre la salva, la madre la mata, asciende al cielo con unos ángeles. En cada sitio pasa una cosa, pero siempre es el mismo rey que tiene 3 hijas y de una se enamora. Entonces, claro, o sea, existe el concepto de romance, como que se contaba esa historia, pero luego lo puedes encontrar con 1000 letras y melodías, ya ni te cuento. Bueno, Raquel, de nuevo muchas gracias. Bueno, ahí dejamos abajo para invitar a la gente a que conozca tu trabajo, que está impresionante. Del otro lado del charco, como se dice, o del otro lado del océano, que ahora está todo un poco más lejos, o sea, está más cerca con todo esto de la virtualidad y está más lejos porque estamos viviendo este momento extraño que espero que
que se termine y poder viajar y ir para allá a tocar el pandero y que vengas a conocerte, sería hermoso. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo y espero que, bueno, que la gente pueda ahí seguirte. Bueno, después lo dejo ahí todo anotado, pero tu Instagram es Voces Percusiones. Voz Percusiones, así que ahí te pueden seguir, que es como el medio más actual y más inmediato para ir siguiéndose. Bueno, sí. Muchas Muy gracias. bien. Ay, los gatos han subido todos a despedirse. Te llevaron el protagonismo. Ha sido un gusto y tenemos cosas en común que no hemos hablado, pero que hay que acabar de hacer, ¿eh? Tenemos ese proyectito en común y ojalá sí llegue ya la oportunidad de volver a cantar con personas y, Sí. bueno, viajar. Más este tipo de música que es como si no lo haces por lo menos acá es muy comunitario el canto con caja y si no está eso... Claro. Imagínate grabar un disco sola de esa música. Claro. Como tu propia fiesta y re aburrida, es como... Sí, qué sé yo. Había días que grababa jaleos. Me grababa yo diciendo, venga, vale. Y entonces lo ponía por aquí y eso te daba como subidón. Claro. Espero que hayan disfrutado de la charla con Raquel tanto como yo. Nosotras nos conocimos por internet, nos une la copla y bueno, la verdad fue un placer para mí tenerla a ella de invitada. Es una gran referente en la música ibérica, en la música española y bueno, como bien dijimos en la charla, quiero invitarles a que la conozcan en Instagram. Acá abajo están todos los medios de contacto con ella. Su Instagram es Voz Percusiones. También pueden visitar su página del proyecto Dame Confites, tienen toda la información acá abajo. También les recomiendo mucho la formación de Resaladas, donde pueden aprender a tocar con ella el pandero cuadrado. Si lo hacen nos vamos a ver por ahí porque yo también estoy por ingresar a esas clases. Así que espero que la hayan disfrutado tanto como yo. También les dejé, como siempre hago, un pequeño índice por si no cuentan con todo el tiempo disponible para ver la charla de una sola vista, con un pequeño índice para que puedan ir buscando las partes que sean de su interés. Nos vemos el jueves que viene.